En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador compromiso no reelección. El día de hoy, como lo acordamos, vamos a firmar un documento, un compromiso con el pueblo de México. La revocación del mandato no es reelección. En lo general se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que permitirá que el presidente pueda someter a consulta el cargo que ostenta. No significa que se persiga una reelección, sino todo lo contrario. La revocación del mandato se convierte en una figura creada constitucionalmente que permite la destitución mediante el voto ciudadano a los representantes de elección popular, como presidentes, gobernadores, senadores, diputados, etc. Los argumentos de la oposición son absurdos, con la intención de bloquear y descalificar el crecimiento del gobierno. Ante el infundio de los conservadores con su doctrina hipócrita, vociferan que la revocación del mandato encubre la posible reelección de mandato en el 2024. Es por ello que reitera sus principios y convicciones democráticas. Es maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección. Se inspira en los ideales y las convicciones, no en la ambición al poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Se considera que basta con 6 años para desterrar la corrupción y convertir a México en una nación próspera y fraterna. En consecuencia, reafirma en no estar de acuerdo con la reelección y nunca intentaría perpetuarse en el cargo que ostenta. Desea de todo corazón que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda en los tristes tiempos en los que dominaba la mafia del poder. Seguridad y toma de casetas. Bueno, estamos haciendo una revisión sobre lo que sucede en las casetas. Se revisan las manifestaciones realizadas en las casetas, cómo se toman y los motivos que tienen por estas manifestaciones. Se está implementando una nueva política y el reporte para informar sobre esta situación. La Guardia Nacional va avanzando. Se realizaron el día de hoy las leyes secundarias. Se integrarán con la Policía Federal, Naval y Militar. Hoy se definirá el presupuesto con el secretario de Hacienda. Tendrán participación en desfiles y conmemoraciones con la intención de recordar las gestas históricas. En el periodo conservador se trató de diluir todo lo relacionado con nuestra historia. Esto ya ha cambiado, y el periodo conservador es algo ya muy lejano. Entrega de pensiones. Decirles que ya estamos casi a punto de entregar todos los apoyos a los adultos mayores. Ya se está finalizando con la entrega del apoyo a los adultos mayores. Existe un universo de 8 millones de adultos mayores de 68 años en adelante y en comunidades indígenas a los 65 años. Incluye a los que ya recibían una pensión y a los pensionados del Seguro Social y del ISSSTE y de otras instituciones porque es universal. Se espera cubrir con la totalidad de los beneficiados al finalizar este mes. Empresas seleccionadas. Acerca de las empresas para la construcción de la refinería, son las mejores del mundo. Las empresas seleccionadas son las mejores del mundo. En promedio han construido 150 refinerías cada una. Es necesario que las empresas tengan capacidad profesional y económica y sobre todo que no sean empresas sin dimensión ética como Odebrecht, empresa que no cumplió con sus compromisos definidos en los contratos obtenidos. Sindicato de Pemex. Decirles que nos vamos a apoyar mucho en los trabajadores, en los técnicos, en los ingenieros petroleros. Se apoyará mucho en el actual personal de Pemex. Se tiene mucha experiencia. El fracaso de la industria petrolera no es por la falta de capacidad de su personal. A pesar del abandono en que se mantenía esta industria en el periodo conservador, se priorizó el saqueo de Pemex y el beneficio de particulares. Se está orientando a los trabajadores para que exista democracia sindical y que no exista corrupción en el sindicato. Comisiones bancarias. Yo hice un compromiso y los compromisos se cumplen. Dije que no íbamos a modificar leyes fiscales, que íbamos a mantener el mismo ordenamiento para el funcionamiento de los bancos.
Se tiene que procurar una mayor competencia, pero es un compromiso de no cambiar el marco legal actual y se cumplirá. Se revisará a mitad de sexenio. El haber mantenido y respetado las condiciones actuales ha permitido tener estabilidad y recuperación del peso, así como interés en invertir en México. Existe confianza y disposición para lograr la meta del 4% de crecimiento anual. La cuarta transformación. ¿México estaría en 2024 listo, de acuerdo a sus expectativas, para que regrese el PRI o el PAN a gobernar? Esa es la primera pregunta. Sí, porque va a estar establecida la democracia, es parte de la cuarta transformación. México en 2024 estaría listo incluso para que regrese el PRI o el PAN a gobernar, porque se tendrá plena libertad de elegir a sus gobernantes, pero no es el panorama que se observa. Es difícil que se regrese a un esquema en el que gobernaba una mafia en perjuicio de las mayorías, que el gobierno esté a cargo de una minoría rapaz. Se pretende el bienestar con democracia, justicia con libertad, pero será el pueblo quien decida el rumbo de México. Se terminará con la corrupción en el país. Ya no hay corrupción solapada por el gobierno y se respetará la división de poderes. Por todo esto, es difícil dar marcha atrás a estas reformas y mucho más difícil que regresen los conservadores al poder. Reforma educativa. Yo espero que se apruebe la reforma en materia educativa. Se espera que se apruebe la reforma educativa, que se abrogue la anterior y que no exista necesidad de evaluar a los profesores como mecanismo de descalificación de la capacidad del magisterio. Se recomienda a quienes se ocupan de la modalidad en línea que se tenga precaución por la corrupción. Existen muchos proyectos de innovación detenidos con inversión en equipos de tecnología. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.